Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química general y orgánica. El día de hoy veremos uno de los tópicos que habían quedado pendientes, que es el caso de las biomoléculas. Para hablar de biomoléculas, primero comenzaremos hablando de lo que son los polímeros, puesto de que, como han de saber, muchas de las biomoléculas tradicionales, como por ejemplo los polisacáridos y las proteínas, son polímeros. Así que primero daremos un pequeño bagaje sobre los polímeros y luego comenzaremos a ver algunas biomoléculas de interés. Primero vamos a referirnos que un polímero es una molécula de gran tamaño, es una macromolécula, la cual está conformada por unidades que se repiten n veces a lo largo de la estructura química de este tipo de moléculas, ¿cierto? Lo interesante de esta repetición de unidades es que les permite obtener ciertas propiedades bien interesantes, como por ejemplo son las propiedades físicas y mecánicas de resistencia, capacidad de estiramiento, flexibilidad, torsión, propiedades que son sumamente interesantes cuando uno piensa en una aplicación. En esencia, a la unidad que se le repite n veces dentro de la cadena polimérica la conocemos como un monómero. Recuerden que mero viene de parte y mono viene de uno, poli viene de múltiple, ¿cierto? En esencia, nosotros podremos unir los monómeros mediante una reacción química que se va a conocer como polimerización. Sin embargo, las polimerizaciones pueden ser variadas, dependiendo del tipo de monómeros que nosotros estemos utilizando. En esencia, para generar una polimerización podemos utilizar dos tipos de monómeros. Uno de ellos va a tener justamente un doble enlace. Esto va a permitir que ocurra una reacción química sobre este doble enlace que va a permitir la unión sucesiva de monómeros. En este caso tenemos el caso del estireno, ¿ya? Por acá tenemos un ejemplo de una molécula bifuncional. Bueno, esta es polifuncional realmente, pero para que funcione como monómeros al menos debe ser bifuncional. Al menos debe tener dos grupos funcionales, ¿cierto? Y en los cuales cada grupo funcional va a conducir justamente a la reacción química. En este caso tenemos la glucosa, que como antes de saber es el polímero del almidón y la celulosa. Y en el caso del estireno, por ejemplo, tenemos el monómero que va a formar, por un lado, por ejemplo, el plástico de las botellas de bebida, como también el plumavit, ¿cierto? Dependiendo ahí de la densidad del polímero como tal. Esto va, digamos, a permitirnos tener distintos tipos de estructuras, ¿ya? Generalmente, este tipo de estructuras se utilizan en polímeros, o bueno, están presentes en polímeros que son de características biopolímeros, ¿cierto? Mientras tanto que estos son utilizados principalmente en polímeros sintéticos, y es que son mucho más fáciles de controlar. Bien, vamos a hablar un poco de la unidad repetitiva. La unidad repetitiva, entonces, dijimos que va a ser aquella unidad que se va a repetir n veces y que depende justamente del monómero. En esencia, nosotros vamos a ver o darnos cuenta de que la unidad repetitiva puede variar dependiendo del tipo de monómero que estemos utilizando. Si es un alqueno, la unidad repetitiva, fíjense que va a tener la misma cantidad de átomos que el monómero. Fíjense que hay la misma cantidad de átomos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el caso de un monómero bifuncional, al menos, fíjense que este nuevamente, como les digo, este es polifuncional, vamos a perder una molécula de pequeño tamaño, ¿ya? Y en general este tipo de, digamos, de situaciones va a conducir a dos reacciones distintas. Si bien es cierto, no es menester de nuestro curso verlas, acá nosotros vamos a tener lo que se conoce como condensación y esto se va a conocer como adición. Esas son como las dos reacciones generales de polimerización. Vamos a ver un poco de la clasificación de los polímeros. Generalmente los polímeros podemos clasificarlos desde múltiples puntos de vista. El primero de ellos, el más general, es por origen. Todos aquellos polímeros que provengan de un organismo vivo, vamos a decir que es un polímero natural, mientras tanto que todos aquellos que sean sintetizados en laboratorio le vamos a denominar sintéticos, ¿cierto? Como polímeros naturales, por ejemplo, tenemos el algodón. Por supuesto tenemos la queratina en el caso del cabello. Y en el caso de los polímeros sintéticos, bueno, podríamos pensar en cualquier plástico que utilizamos día a día. En esencia, los polímeros naturales son bastante interesantes, puesto que tienen propiedades bien particulares. Y lo que los hace interesantes es que muchas veces están conformados por una enorme cantidad de monómeros, lo cual hace muchas veces imposible su síntesis en laboratorio, debido a que para que estos se sinteticen necesitan la presencia de enzimas.
Por lo tanto, las polimerizaciones para obtener un polímero natural son realmente más complejas. En cambio, los polímeros sintéticos, como son tan regulares, son mucho más fáciles de preparar. Vamos a hablar de otro tipo de clasificación por morfología. Acá nosotros vamos a encontrar que esto tiene que ver con la forma del polímero. Vamos a encontrar polímeros lineales, ¿cierto? Que solamente estamos utilizando monómeros bifuncionales o alquenos que tengan un solo doble enlace, ramificados, donde vamos a encontrar que existen puntos en los cuales podemos unir otras cadenas, ¿cierto? Generando ramificaciones. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, un monómero que tenga más de 2 funciones. Y finalmente tenemos un polímero entrecruzado, ¿cierto? Y acá la verdad es que necesitamos añadir un agente entrecruzante, una molécula que nos va a permitir generar estos puntos de unión entre las cadenas, ¿ya? La desgracia de los polímeros entrecruzados es que muchas veces cuando uno termina de hacer la polimerización obtiene estructuras que son muy similares a mallas, como los hidrogeles. Esto permite que estos puedan ser utilizados, por ejemplo, en tratamientos modernos donde pueden ser transportadores de fármacos, etc. Vamos a hablar ahora de la composición y cómo podemos clasificar por composición. Si nosotros estamos en presencia de un polímero que está constituido por un único componente, le vamos a denominar homopolímero. Por ejemplo, el caso acá tenemos ahí de un poliestireno, por ejemplo, ¿cierto? Está utilizando solamente un solo tipo de estructura. Mientras tanto que en el caso del heteropolímero nosotros vamos a encontrar que hay una gran cantidad de monómeros que están formando parte de la cadena polimérica, ¿ya? Y esto obviamente le brinda complejidad a la estructura. También vamos a encontrar que cuando hay más de un componente vamos a darnos cuenta que existe un tipo de polímero que le denominaríamos al azar, en el cual nosotros vamos a tener que los monómeros se van ordenando a lo largo de la cadena de manera totalmente aleatoria, ¿cierto? Tenemos alternados donde van uno y uno, ¿cierto? Y finalmente en bloques, donde tenemos secciones de un tipo de monómero, después viene otra sección y así vamos constituyendo al polímero. Por supuesto, en laboratorio estos son los más fáciles de obtener. Mientras tanto que este y este son mucho más difíciles, puesto que necesitamos agentes especiales, lo cual encarece obviamente el proceso de síntesis. Y finalmente tenemos los injertados, que los injertados son un poco más sencillos, puesto que primero se polimeriza una cadena, ¿cierto? Y luego posteriormente se le injerta otras estructuras poliméricas a lo largo de la cadena principal. Entonces ahora vamos a comenzar hablando un poco de biopolímeros. Ahora que ya estamos, tenemos estos conocimientos como bien claros, vamos a continuar con la parte de las biomoléculas. Primero vamos a hablar de los hidratos de carbono y la idea es llegar justamente a los polisacáridos. Vamos a hablar primero del monómero de estos polisacáridos. Cuando nosotros hablamos de hidratos de carbono, como bien dice su nombre, hablamos que tenemos algo que nos indica la presencia de agua, ¿cierto? Hidrato de carbono. Lo que pasa es que al inicio, cuando se empezaron a estudiar este tipo de moléculas, se dieron cuenta de que las estructuras de estas moléculas eran de este estilo. Parecían que habían moléculas de agua unidas justamente al carbono. Por esa razón reciben este nombre de hidratos de carbono, aunque la verdad es que la estructura química no es tan así, ¿cierto? Bien. Los hidratos de carbono reciben una gran cantidad de nombres, entre glúcidos, sacáridos, ¿cierto? Y lo importante de ellos es que tienen una gran función como fuente energética. La verdad es que este tipo de componentes nosotros los utilizamos comúnmente para obtener energía. Sin embargo, no es la única función. De hecho, por ejemplo, los grupos sanguíneos se diferencian por un tipo de azúcar, ¿cierto? Si es que está o no está, o cómo está el azúcar realmente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con aquellas estructuras por ejemplo, sabemos que en el ADN o en el ARN también encontramos hidratos de carbono. También hay glucosesfingolípidos, por ejemplo. Entonces, como pueden darse cuenta, no sencillamente están presentes solamente para finalidades energéticas, ¿ya? Bien, un hidrato de carbono realmente, cuando nosotros los estudiamos, nos vamos a dar cuenta de que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener una gran cantidad de grupos hidroxilo, ¿cierto? Por eso son polihidroxi, pero van a tener una función importante que es la función O aldehído, que la tenemos acá, ¿cierto?
o la función cetona, en la cual fíjense que acá nuevamente tenemos un polihidroxi, ¿cierto? Pero observen que acá tenemos justamente la cetona, perdón. ¿Ya? Esto, digamos, son los dos tipos de hidratos de carbono que nosotros deberíamos encontrar, aunque la verdad es que existen otros que también se llaman hidratos de carbonos ácidos. Así que no todos tienen el aldehído o la cetona. En esencia, en la naturaleza nosotros vamos a encontrar que muchos de estos azúcares son sintetizados con finalidad energética. De hecho, probablemente ustedes recuerden precisamente el proceso de respiración celular en el cual las plantas, mediante la incorporación de dióxido de carbono en la fase clara, por supuesto, más agua y en presencia de luz solar, es capaz de producir glucosa y posteriormente, mediante rutas biosintéticas, puede conducir a la formación de celulosa con finalidad estructural o almidón, digamos, con finalidad energética, ¿cierto? Por esa razón, los hidratos de carbono son, como bien dice ahí la diapositiva, son tan importantes. Bien, vamos a comentar ahora de cómo podemos clasificar a los hidratos de carbono. Generalmente nosotros vamos a decir que los hidratos de carbono más simples se llaman monosacáridos, así son monómeros realmente. Y los monosacáridos tienen por finalidad que no se pueden hidrolizar para obtener azúcares más sencillos, ¿cierto? Hasta ahí nomás llegamos. Generalmente los monosacáridos, para nombrarlos, vamos a utilizar la terminación osa. Reciben nombres particulares, por supuesto, pero ya de por sí hay varios nombres comunes a nosotros que los podemos conocer, como por ejemplo glucosa, celulosa, ¿cierto? Sacarosa, manosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que generalmente cuando nosotros veamos la terminación osa, daríamos cuenta de que probablemente haya la presencia de un hidrato de carbono. Ahora, ¿cómo reconocerlos? Generalmente los nombres de estos compuestos no siguen unos patrones muy claros del estilo IUPAC, sobre todo los nombres no comunes, así que es un poco más difícil o engorroso. Sin embargo, nosotros tenemos algunas técnicas para referirnos a ellos de manera general. Por ejemplo, cuando tengamos la presencia de un grupo aldehído, como en este caso, vamos a decir que es una aldosa. Si por el contrario tenemos la presencia de una cetona, diremos que es una cetosa, ¿cierto? Acá fíjense que tenemos un aldehído, aldosa, y finalmente en este caso tenemos una cetona, así que tenemos una cetosa. Adicionalmente nosotros podemos añadir ahora un prefijo numérico adicionalmente para poder indicar cuántos carbonos tiene esta estructura. Por ejemplo, en el primer caso nosotros diríamos, bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que yo podría decir que esta es una aldohexosa, ¿cierto? Esta sería una 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cetohexosa. Finalmente acá tenemos un 2, 3, 4, 5, una aldopentosa. Y en el último caso tengo 7 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, sí, eso es una ceto. Así que de esta manera puedo clasificarlos tanto por la cantidad de carbonos que tienen, como también, por ejemplo, por la función que estas moléculas tienen. Bien, en esencia también los azúcares son moléculas quirales, nosotros ya vimos esto previamente, así que esta temática es súper importante realmente por los azúcares. Y lo cierto es que uno de los científicos que más se destacó en el estudio de este tipo de estructuras fue Emil Fischer, quien se dio cuenta de que en la naturaleza generalmente el último carbono quiral de los azúcares siempre tenía la característica de tener configuración R, ¿cierto? Que es decir, que gira hacia la derecha, ¿ya? Fíjense que acá estamos viendo una proyección de Fischer, que para que lo entiendan, recuerden que las proyecciones de Fischer, lo que esté horizontal va afuera del plano, ¿cierto? Hacia afuera, y lo que esté vertical va hacia adentro. Miren, vamos a ver el último carbono. Esto tienen que verlo carbono a carbono. De esta manera, por ejemplo, yo voy a dibujar la estructura de esta forma. OH, H, ¿cierto? Esto va hacia adentro y esto va hacia adentro, ¿cierto? CH2OH y finalmente aquí voy a poner un carbono sencillamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes quieren determinar la configuración, recuerden que acá, este sería la primera posición, sabemos que el hidrógeno es la cuarta, este carbono debería ser la segunda, ¿cierto? Este es la tercera. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que este carbono de acá solo tiene un hidrógeno, en cambio el de abajo tiene 2 hidrógenos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
nosotros acá giramos, ¿ya? Y nos va a quedar así, el OH atrás, ¿cierto? El hidrógeno adelante, y acá me va a quedar de esta manera. Voy a poner solamente los números, ¿real? 2, 3. Entonces, ahora yo lo puedo voltear un poquito para que esto me quede un poco más fácil de ver. Acá queda el OH, la posición 2 queda arriba, ¿cierto? Y la posición 3 queda abajo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es girar este hacia acá para dejar el hidrógeno atrás, bien digo, el OH pasa acá y el 3 pasa acá. De esta manera llegamos a la siguiente situación. Lo voy rápido porque este se supone que ya lo deberían manejar. Entonces el OH queda acá, la posición 3 queda aquí, y fíjense que el hidrógeno nos queda acá. Entonces, como sabemos que el OH es el 1, fíjense que voy en sentido horario, así que tenemos R, ¿cierto? Rectus. Bien, Emil Fischl dijo, bien, cuando nosotros tengamos los azúcares con la último carbono, donde el grupo hidroxilo, en las proyecciones que creo él, esté apuntando hacia la derecha, vamos a decir que este tipo de azúcares se le va a conocer como D, ¿ya? De dextrógiro, ¿cierto? Si es L sería levógiro y el hidroxilo estaría en la posición izquierda. Esto es importante puesto que Emil Fischl se dio cuenta de que casi todos los azúcares en la naturaleza, casi todos tenían justamente configuración D, ¿ya? No configuración L. Y más que nada esto tiene que ver por un tema de estabilidad. Eso se ve cuando uno hace justamente el anillo del azúcar. Pero para que lo entiendan, lo importante es que cada vez que ustedes vean el último carbono quiral y el grupo hidroxilo esté apuntándose a la derecha, estaríamos en presencia de un azúcar D, ¿ya? Bueno, ahí está un poquito mejor hecho los monitos, pero vean. Entonces, observen que cuando nosotros tengamos esta situación, le vamos a asignar el descriptor D. Es decir, este carbono de acá tiene configuración R, ¿cierto? De hecho, nosotros podríamos aplicar exactamente lo mismo que hicimos a cada uno de estos carbonos quirales. Pero para nuestro estudio nos interesa justamente este último carbono, ¿cierto? Acá fíjense que tenemos un azúcar L. Es levógiro, es decir, este está S. Y no se presenta obviamente en la forma natural. Como les digo, esto uno lo puede entender mejor cuando vemos la ciclación de este tipo de estructuras, de estos monosacáridos. Bien, en esencia los monosacáridos son múltiples. Hay una gran, pero gran cantidad de monosacáridos. Es muy grande la cantidad de este tipo de estructuras que nosotros tenemos. Por lo tanto, la verdad es un tanto difícil de estudiar. Sin embargo, nosotros podemos recurrir a ciertas ayudas para saber de qué tipo de monosacáridos estemos utilizando. Y la verdad es que este tipo de términos se conocen como epímeros, ¿ya? Un epímero. Les voy a comentar lo que es un epímero. Un epímero es una estructura en la cual tiene solamente la diferencia en uno de sus carbonos. Por ejemplo, les voy a poner el caso de la glucosa. Generalmente lo que uno hace es aprenderse uno o dos monosacáridos. Los demás los saca con los epímeros. Entonces, por ejemplo, acá voy a dibujar la glucosa, que sería este tipo de estructura. La de glucosa, realmente. Fíjense que es de glucosa porque el OH está a la derecha, ¿cierto? Al último. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, invierto este de aquí, lo voy a pasar, dar vuelta para allá. Es decir, fíjense que voy a poner la misma estructura, solamente que el primer OH de acá lo voy a dar vuelta. Lo demás lo mantengo todo igual, ¿cierto? Lo demás no cambia. Y este tipo de estructura, que fíjense que la única diferencia está en esto, se le conoce como D-manosa. Entonces yo podría decir que la manosa es epímera de la glucosa en el carbono 2, ¿cierto? Epímera, glucosa, carbono 2. Entonces de esa manera uno puede aprenderse relativamente fáciles este tipo de azúcares, porque ya con eso uno puede decir, ah ya, este tengo que darlo vuelta o este no, y así uno puede determinar los distintos isómeros. Fíjense que todos estos son isómeros ópticos a largo plazo, o sea, son todos quirales. Bien, ahora que ya tenemos esto, digamos, claro, vamos a empezar a ver el proceso en el cual unimos dos monosacáridos. La verdad es que los monosacáridos primero se ciclan mediante una reacción química que se llama formación de acetales, ya que si bien es cierto no es menester de nuestro curso de verlos, pero para que lo tengan presente, el monosacárido primero se debe ciclar y luego formar justamente la unión química. Cuando nosotros tenemos la formación justamente de un disacárido, tenemos que dos monosacáridos se unieron, ¿cierto?
para formar justamente una estructura de mayor tamaño. Un disacárido generalmente adquiere ciertas propiedades interesantes debido a que no todos ellos pueden ser procesados, por ejemplo, por los organismos vivos. Ya ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la lactosa, que como ustedes han de saber, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa justamente porque no puede romper este enlace químico que se forma entre estos dos monosacáridos. Fíjense que la lactosa está formada por D-galactosa y D-glucosa. Cuando nosotros decimos que un enlace es beta 1,4, primero nos vamos a referir a que el enlace es del tipo ecuatorial, ¿ya? Si el enlace es ecuatorial, vamos a referirnos que estamos en presencia de un enlace del tipo beta. En cambio, si nos encontramos con un enlace axial, diremos que es alfa, ¿ya? Y es beta 1,4 porque esta es la posición 1 del primer azúcar y esta es la posición 4 del segundo azúcar. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos, aquí esto no confundirse porque este beta de acá hace referencia a esto, ¿ya? Este enlace de aquí es alfa porque es axial, así que cuidado con eso, ¿ya? Voy a tachar esto porque ese beta de ahí, como les digo, hace referencia a esto. Siempre que tengamos el grupo 1 en el plano ecuatorial, vamos a referirnos que es beta. Mientras tanto, si está axial, vamos a referirnos que es alfa. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el enlace glicosídico, ¿ya? O de azúcares, vamos a referirnos que si está ecuatorial, está en el plano, sería beta, y si está axial, sería alfa. ¿Ya? Así que cuidado con eso. En este caso nosotros tenemos el ejemplo de la maltosa, ¿cierto? Usualmente cuando nosotros tenemos un azúcar, los azúcares pueden pasar a través de un fenómeno que se conoce como mutarrotación. Este fenómeno también lo podemos encontrar en disacáridos. Es muy común en los monosacáridos, casi todos los monosacáridos pueden mutarrotar, y el proceso de mutarrotación, observen que lo que ocurre es que se rompe este enlace químico, ¿cierto? Dejando expuesto el grupo aldehído y obviamente la estructura de cadena abierta que nosotros veíamos normalmente. Fíjense que esta estructura que está dibujada ahí es exactamente la proyección de Fischer que nosotros estábamos acostumbrados a ver, solamente que ahora está acostadita en el plano, ¿cierto? Y fíjense que luego puede volver a cerrarse y generando obviamente el cambio de la posición de este grupo hidroxilo. Fíjense que acá está en el plano ecuatorial, aquí diríamos que está beta, ¿cierto? Y cuando vuelve a cerrarse puede quedar alfa, ¿cierto? Está en el plano axial. Bien, ahora vamos a referirnos un poco a los polisacáridos. Los polisacáridos son grandes moléculas conformadas por una gran cantidad de unidades de azúcares que se van repitiendo n veces a lo largo de la cadena polimérica, ¿cierto? Y estos polisacáridos tienen grandes funciones realmente. Muchos de ellos ya pierden esta capacidad de mutarrotación porque es despreciable, ¿cierto? Ya no es tan importante. Pero lo importante también de este tipo de estructuras es que adquieren grandes propiedades físicas. De hecho, la celulosa, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar que es uno de los polisacáridos más densos y duros, ¿cierto? Dentro de los polisacáridos naturales. Obviamente vamos a encontrar homopolisacáridos, como sería el caso de la celulosa, ramificados como en el caso del almidón. Encontramos también del tipo heteropolisacáridos, como puede ser, por ejemplo, el alginato de sodio que se encuentra en las algas pardas, ¿cierto? Todo ese tipo de componentes y variabilidad que vimos en los polímeros también se aplica acá. Cuando nosotros analizamos el caso de la celulosa, nos vamos a dar cuenta que la celulosa es una gran cantidad de unidades de glucosa, todas unidas mediante un enlace beta 1,4. Y lo importante de esto es que al tener justamente este enlace ecuatorial, fíjense que la estructura queda bastante compacta, se forman hebras que van una tras otra, ¿cierto? Uniéndose una tras otra. Y estas uniones se generan mediante puentes de hidrógeno, tanto intramolecular como intermolecular, ocasionando que sea una estructura tremendamente densa, ¿ya? Por esa razón, a pesar de que uno podría llegar a pensar y decir, bueno, la celulosa tiene una gran cantidad de grupos hidroxilos, por lo tanto debería ser soluble en agua. Sin embargo, como se están generando estas uniones tan densas, es casi imposible que las moléculas de agua puedan meterse ahí dentro, ¿ya? No pueden. De esta manera, la molécula termina siendo, la macromolécula termina siendo insoluble. Cuando nosotros vemos el caso del almidón y del almidón en general,
que vamos a darnos cuenta que el almidón está conformado por dos tipos de unidades, la amilosa y la amilopectina. Este tipo de moléculas, observen que el enlace químico, que a pesar de que esto también está formado por glucosa, ahora el enlace químico es alfa, ¿cierto? Y este tipo de interacción hace que ya las cadenas no se puedan apilar tan firmemente, ocasionando que obviamente nosotros podamos alimentarnos de almidón y no de celulosa, por ejemplo. Ya es mucho más fácil poder romper este tipo de estructuras, porque obviamente las cadenas ya no permiten esta interacción tan compacta de las moléculas. Ahora, existen dos tipos de polisacáridos que forman parte, como yo les decía, del almidón, que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero que solamente va a presentar enlaces del tipo alfa 1,4, ¿ya? No es el más abundante dentro de la estructura, pero es está presente, ¿cierto? Lo importante, eso sí, de la amilosa es que genera una doble hélice. Se generan dos hélices justamente que se van uniendo, así que el ADN no es la única doble hélice dentro de la naturaleza. Sí, también tenemos el caso del almidón, ¿cierto? Y el interior es lipofílico, como bien dice justamente la estructura. Quedan todos los grupos polares expuestos hacia afuera. De hecho, uno puede o realizar el test de yodo, es decir, agregar yodo, por ejemplo, a distintos alimentos para reconocer dónde hay almidón. ¿Por qué razón? Porque cuando uno agrega yodo, el yodo se mete en estas cavidades dando una tinción bastante oscura, ¿no? Entonces, todo lo que se tiña de oscuro uno podría decir que tiene yodo, o sea, tiene almidón. La amilopectina, por su parte, es el más abundante dentro del almidón, y la amilopectina tiene una ramificación en algunas unidades. Fíjense que la ramificación acá aparece en 6, ¿cierto? En la posición 6 del azúcar tradicional, ¿cierto? De la cadena lineal. Estas ramificaciones conducen a hacer que esta estructura sea mucho más desordenada y le cueste mucho más apilarse. Por esa razón también es la estructura que más, de la cual nosotros podemos obtener energía de manera más favorable. Ahora con eso vamos a hablar un poquito de los aminoácidos, ¿cierto? Para hablar de los aminoácidos, nosotros vamos a decir que los aminoácidos son justamente el monómero de las proteínas. Como bien dice su nombre, un grupo aminoácido, ¿cierto? Va a tener un grupo amino, que recuerden que son estos grupos NH2 o derivados del NH2, ¿cierto? Y un grupo de ácido carboxílico. Acá tenemos la estructura general de un aminoácido. Fíjense que aquí tenemos el grupo amino, ¿cierto? Y por acá tenemos el grupo de ácido carboxílico. En general, este tipo de monómeros se unen a través de reacciones de condensación donde se forma lo que se conoce como amida, ¿ya? Un enlace amida corresponde a esto, el cual es un enlace sumamente resistente, ¿ya? Es un enlace bastante resistente porque la interacción que se forma entre el carbono y el nitrógeno es bastante fuerte. Se genera una compartición de los electrones mediante resonancia. Y esto hace que el enlace sea bastante resistente, lo cual tiene lógica puesto que las proteínas deben ser resistentes, ¿no? Cuando nosotros tenemos cadenas poliméricas, ¿cierto? Con más de 50 aminoácidos, ya nosotros podemos decir que estamos en presencia de una proteína. Cuando tenemos menos de 50 estaríamos en presencia de un péptido. Ahora, si bien es cierto, ustedes pueden identificar previamente que los aminoácidos tienen dos grupos polares, hay que tener cuidado porque muchos de ellos tienen una cadena R importante. Ya hay cadenas R que son totalmente apolares, lo cuales pueden cambiar las propiedades de un aminoácido. Generalmente cuando nosotros hablamos de un aminoácido, y aquí vamos a aplicar todo lo que aprendimos en pH, nos vamos a dar cuenta de que este tipo de estructuras pueden tener ciertas variaciones según el pH. De hecho, estas estructuras existen en la naturaleza como un Switterion, palabra que viene del alemán, como bien dice la diapositiva, que significa híbrido. Lo que ocurre es que en esencia nosotros normalmente a los aminoácidos los encontramos de esta forma, como un ion dipolar neutro. Observen que tenemos un ion amonio, ¿cierto? Y un ion ácido, o sea, carboxilato. Por lo tanto, bien es cierto, la molécula finalmente es neutra. Efectivamente, tiene dos partes cargadas. Esto hace de que los aminoácidos tengan un comportamiento bien interesante. Cuando uno, por ejemplo, los cristaliza, se obtienen estructuras que son muy similares a las sales.
¿ya? Y una vez que obviamente la diferencia es que cuando uno alcanza el punto de fusión rápidamente se queman. Sin embargo, con esto nosotros tenemos características bien importantes y bien interesantes, ¿ya? Por otra parte, como bien dice la área positiva, también tienen un momento dipolar tremendamente grande. El único problema es que cuando nosotros tenemos, si bien es cierto, esto nos puede dar o hacernos inferir de que este tipo de estructuras deberían ser solubles en agua, la verdad es que eso va a depender también de la cadena R. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un suiterión, fíjense que acá tenemos el aminoácido en su forma suiteriónica. Si por ejemplo nosotros acá agregamos pH ácido, generalmente la pKa de este proceso va entre los 2 a 4, ¿ya? Esa sería como la pKa normal. Cuando nosotros bajamos el pH por debajo de 2 y 4, fíjense que se nos protona el grupo de ácido carboxílico y ahora ya tenemos una carga positiva permanente en la estructura. Mientras tanto, que si nosotros subimos el pH, la pKa del grupo amino va entre 9 a 10. Ese es como el rango normal. Va a depender mucho del grupo R que nosotros tengamos. Observen que acá se nos desprotona el grupo amino, ¿cierto? Y ya tenemos la molécula con carga negativa. De esta manera nosotros podríamos decir que los aminoácidos tienen un comportamiento anfótero. Como yo les comentaba, de todos modos depende mucho de la cadena R que nosotros estemos estudiando. Y es que la cadena R le va a brindar distintas probabilidades o posibilidades a este tipo de estructuras. Por ejemplo, tenemos cadenas R que son claramente no polares, ¿cierto? Y son estructuras alifáticas. Fíjense que todas estas estructuras que tenemos acá son apolares. Y dependiendo del tamaño, por ejemplo, podrían hacer que el aminoácido sea completamente apolar. Acá también tenemos estructuras no polares, pero... polares pero con carga, o sea, sin carga. ¿Ya? Fíjense que en este caso tenemos ahí un grupo alcohólico que va a aumentar la polaridad, la misma situación acá. Acá tenemos un tiol que también debería aumentar la polaridad. Por aquí tenemos un grupo amino. Acá también tenemos un grupo polar y la misma situación acá, ¿cierto? Todo este tipo de estructuras lo que nos van a permitir es justamente aumentar la polaridad. Hay estructuras que nosotros vamos a encontrar en la cadena R que van a ser grupos aminos que van a tener carga positiva, ¿cierto? Aumentando aún más el momento dipolar de la estructura, ¿ya? También tenemos la situación contraria, que vamos a tener estructuras que tienen carga negativa, como son las estructuras acídicas. Y por último tenemos estructuras totalmente apolares, que son los anillos aromáticos. Bien, vamos a hablar un poco de la quiralidad de los aminoácidos. Si bien es cierto, nosotros acabamos de ver la quiralidad para los azúcares, en el caso de los aminoácidos vamos a utilizar la misma proyección de Fischer. Fíjense, eso sí, de que ahora vamos a también aplicar la misma metodología que aplicó Fischer para el último grupo, quiral. Fíjense que en este caso solamente tenemos uno. Por lo tanto, si el grupo amino, que es el importante acá, en el caso de los hidratos de carbono teníamos el OH, el grupo amino está mirando hacia la derecha, asignamos el descriptor D, es lo mismo, ¿ya? Sin embargo, acá nos vamos a encontrar, curiosamente, que en la naturaleza los que encontramos normalmente son los L, ¿ya? No los D, a diferencia de los azúcares, que era lo contrario, los D eran los que estaban en la naturaleza, ¿cierto? Y recuerden que este tipo de estructuras, para poder verlas, por ejemplo voy a poner la valina, tienen que verla de esta manera, ¿ya? Recuerden que para determinar la configuración, háganlo así. Entonces, por ejemplo, yo sé que el grupo amino se lleva a la posición 1, el hidrógeno la 4, ¿cierto? Acá tendríamos la 2 y finalmente acá teníamos la 3, ¿cierto? Tendríamos 2, 3, 4. Entonces, recuerden girar esto para que les quede de esta manera. 1 acá, 4 acá, ¿cierto? 2 y 3. Y observen que si yo me olvido del 4, que ya lo tengo atrás, afortunadamente, tengo 1, 2, 3, voy en sentido antihorario, así que es S. Y recuerden que si es S, es L, ¿cierto? El levógiro, ¿ya? Así que, si bien es cierto, nosotros encontramos este tipo de situaciones, recuerden que, curiosamente, se nos invierte un poco la probabilidad, o sea, la posibilidad acá, y acá tenemos los L como los más probables en la naturaleza. Bien, vamos a hablar del punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es el pH al cual tenemos justamente la presencia del suiterión, ¿cierto? Es decir, vamos a tener un ion bipolar, el cual tiene carga neutra.
Para poder determinar justamente el pH en el cual vamos a encontrar este punto isoeléctrico, es decir, donde no vamos a tener carga neta, tenemos que considerar la pKsua de ambos grupos funcionales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar las dos pKsua y vamos a dividir por 2 para obtener justamente el pH exacto en el cual encontramos la carga neta, 0, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos utilizar este tipo de técnicas para separar aminoácidos. De hecho, observen que, por ejemplo, acá tenemos la presencia justamente de una estructura suiteriónica y fíjense cómo va a cambiar la carga neta dependiendo del pH. Observen que si el pH es acídico, nosotros tenemos una carga neta positiva. Y tiene lógica porque al ser acídico, el grupo de ácido carboxílico se nos protona, por lo tanto queda esta carga neta acá, ¿cierto? Mientras tanto, que si nos vamos a pH muy arriba, se nos desprotona el grupo amino y fíjense que este va a ser el que va a aportar la carga neta y estamos ahora en el rango negativo. Mientras tanto que en el punto isoeléctrico fíjense que tenemos carga neta 0. Ahora ustedes me preguntarán qué ocurre cuando nosotros tenemos aminoácidos que tienen más de un grupo funcional. Bueno, cuando sea ese el caso, ustedes lo que tienen que hacer es realizar el mismo procedimiento de sumar y dividir las pKsua, pero de los dos grupos más cercanos, ¿cierto? En valores. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos el ácido aspartico. Tenemos pKsua 365, 188 y por último la del grupo amino que es 960. Ustedes van a determinar el punto isoeléctrico con estas dos porque son las dos más cercanas. Acá tenemos el caso de la alanina, que la verdad es que se tiene solamente dos grupos, así que da lo mismo. Y aquí tenemos un aminoácido básico como la lisina, y fíjense que acá el rango de punto isoeléctrico lo vamos a sacar con la pKsua de este grupo amino, que va 1053, ¿cierto? Y la de este otro, que es 895. Y este no lo consideramos, ¿cierto? De esa manera podemos obtener los distintos puntos isoeléctricos para cada aminoácido. Bien, vamos a empezar ahora a hablar de las proteínas. Generalmente para formar las proteínas tenemos que formar un enlace que se va a hacer un enlace del tipo amida. Es decir que por un lado uno de los aminoácidos va a aportar su grupo de ácido carboxílico y por otro aminoácido va a aportar su grupo amino para formar esta estructura que se conoce como amida. El enlace amida es un enlace tremendamente fuerte debido a que el grupo amino puede donar su par de electrones para poder conducir a la resonancia. Esto hace que este enlace de aquí tenga una característica o una cierta propiedad de doble enlace, ¿ya? Entonces tiene propiedades de doble enlace. Esto hace de que no pueda rotar, ¿ya? Es decir, el grupo amida que se forma acá no tiene rotación libre, porque justamente tiene característica de doble enlace. Bien, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la clasificación de las proteínas, ya que vimos cómo es el enlace químico que une a dos aminoácidos. Generalmente las proteínas nosotros las vamos a considerar como proteínas simples, aquellas que ya una vez las podemos hidrolizar para obtener justamente los aminoácidos, ¿cierto? Y si los hidrolizamos obtenemos aminoácidos de un solo tipo, ¿cierto? O sea, solamente aminoácidos, mejor dicho. Mientras tanto que aquellas estructuras conjugadas vamos a encontrar que son proteínas que cuando uno la hidroliza obtiene, por ejemplo, lípidos, azúcares, grasas, etcétera, ¿ya? O ácidos nucleicos. De esta manera nosotros podemos diferenciar entre dos características sumamente sencillas. De hecho, por ejemplo, la albúmina sérica humana es una proteína simple, la cual solamente tiene aminoácidos. Pero la hemoglobina es una proteína conjugada, en la cual nosotros no solamente vamos a encontrar justamente aminoácidos, ¿ya? También podemos clasificar a las proteínas como fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas que son extendidas, generalmente se unen mediante interacciones bastante firmes que son de carácter intramolecular, ¿cierto? E intermolecular, haciendo que sus estructuras sean de característica fibrilar y como se están uniendo una tras otra, generalmente obviamente son insolubles y adicionalmente generan resistencia. Es como muy similar a lo que pasaba con el caso de la celulosa, ¿cierto? Mientras tanto que una proteína globular está formada, está enrollada, ¿cierto? Y es de carácter semiesférico y compacto.
Esto hace evidentemente de que tenga propiedades muy distintas a una proteína fibrilar. Generalmente pueden ser solubles en agua. Ahí tenemos, por ejemplo, los tendones, ¿cierto? Que son proteínas fibrosas. Y la hemoglobina es una proteína globular. Por eso esta es soluble en agua y esta no. De hecho, observen que ahí en la microscopía podemos ver justamente las fibras de colágeno. Bastante preciosas esas fibras de colágeno ahí. También podemos, siguiendo con la misma lógica, podríamos mencionar, por ejemplo, la queratina en el cabello. La queratina es claramente una proteína fibrosa. El cabello es totalmente apolar, ¿cierto? No se solubiliza en agua. Mientras tanto que, por ejemplo, ahí tenemos la insulina, que esta sí es una proteína globular y soluble en agua. Entonces recuerden que la diferencia entre estos dos tipos de estructuras tiene que ver más que nada por el hecho de que unas de ellas están están unidas de manera muy compacta, haciendo que sean totalmente insolubles, ¿cierto? No permitiendo la entrada de agua dentro de su estructura. Bien, ya para ir finalizando la parte de las proteínas, nosotros vamos a encontrar que existen 4 escalafones de clasificación de las proteínas a nivel estructural. Lo primero que nosotros conocemos como estructura primaria, que tiene que ver con la secuencia de los aminoácidos que conforman las proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos una estructura básica, ¿cierto? En la cual vamos a encontrar todos los aminoácidos que están formando parte de la proteína. Pero es solamente la secuencia. Una estructura secundaria, donde nosotros ya empezamos a ver los primeros plegamientos, ¿cierto? O giros de la estructura que corresponde a pequeños segmentos de una manera regular. Acá encontramos los patrones de alfa hélice y lámina beta plegada. Posteriormente nos vamos a la estructura terciaria, donde ya tenemos el enrollamiento general de la estructura, a grosso modo, ¿cierto? Con la finalidad de adquirir una forma totalmente tridimensional. Y posteriormente tenemos la estructura cuaternaria, donde nosotros ya encontramos la asociación de varias proteínas con estructura terciaria. Acá tenemos una imagen un poquito más clara. Fíjense que acá tenemos justamente la secuencia de aminoácidos, cómo esta secuencia está organizada, ¿cierto? Luego, cómo esta secuencia organizada se repite a lo largo de toda la proteína y finalmente cómo esta proteína ya tridimensional se une a otras para formar unidades tremendamente complejas. De esa manera nosotros tenemos los 4 niveles de clasificación estructural. Un proceso bien interesante de las proteínas es que cuando estas son sometidas a tratamientos térmicos o acídicos, ¿cierto? O de pH básico, nosotros las podemos desnaturalizar, es decir, se pierde la estructura terciaria y la proteína cambia su forma. Y esto hace generalmente de que sus propiedades también sean muy distintas, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del huevo, que cuando uno lo fríe o lo hierve, ¿cierto? El huevo, la proteína del huevo cambia y se vuelve sólida. Generalmente estos procesos de desnaturalización son totalmente irreversibles, a pesar de que hay por ahí un paper que dice que pueden volver atrás, pero la verdad que en la generalidad son irreversibles. Bien, y ya para ir finalizando con todo esto, vamos a ver los lípidos de manera muy a grosso modo. Los lípidos son estructuras las cuales son bastante complejas, puesto que siguen patrones que no son del todo regulares. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de estructuras que se clasifican como lípidos. Ya, generalmente los lípidos, a diferencia de las moléculas anteriores, casi todos ellos son no polares. Y en general nosotros vamos a encontrar que existen estructuras que tienen cadenas bastante largas. En general los lípidos nosotros los vamos a encontrar como aquellos que presentan un enlace del tipo éster, que un enlace del tipo éster es el siguiente. Ya, esto es un enlace del tipo éster. Y aquellos que no. Dentro de los ésteres encontramos las grasas y las ceras, y entre los que no son ésteres, colesterol y otros tipos de esteroides. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente un triglicérido, ¿cierto? Y aquí tenemos justamente una hormona, ¿cierto? Un esteroide. Claramente la estructura es muy distinta, sin presencia del ácido. Bien, vamos a empezar hablando un poquito de las ceras, los aceites y las grasas. En esencia, una cera es una estructura que va a estar conformada por un alcohol con una cadena larga, como también con un ácido carboxílico también de cadena larga, conocido como ácido graso en la generalidad. Entonces, fíjense que lo que nosotros vamos a tener es una estructura que, lo voy a poner de esta manera, ya voy a tener acá un N, CH3, y por otra parte acá voy a tener un OH, ¿cierto? Un ácido carboxílico, la misma situación, CH2, N, CH3.
Este tipo de estructuras, son de estructuras de cadena larga, ¿cierto? Todo esto corresponde a la cadena larga y se forma la unión entre estos dos grupos funcionales, formando justamente el enlace del tipo éster que tenemos aquí. Ahora observen que este tipo de sustancias generalmente, como son estructuras con cadenas largas, son estructuras totalmente insolubles, ¿ya? Es decir, generalmente son estructuras sólidas. De hecho, acá nosotros tenemos, por ejemplo, la grasa de abeja, ¿cierto? La cera de abeja, que a fin de cuentas, como pueden darse cuenta, fíjense que uno de los lados tiene 14 átomos de carbono, 15, 16, mientras tanto que el otro tiene 28, 29, 30 átomos de carbono, o sea, son estructuras gigantescas. Por su parte, las grasas, ¿cierto? Las podemos clasificar como estructuras las cuales van a presentar también ácidos grasos, los cuales van a estar unidos justamente a un alcohol. Generalmente son triglicéridos. Este tipo de grasas suelen también ser insolubles, mientras tanto que los aceites suelen ser líquidos. Los aceites, a diferencia de los anteriores, suelen tener otra característica, que suelen ser insaturados, tienen dobles enlaces. De hecho, por ejemplo, acá tenemos justamente ácidos grasos, ¿ya? En el cual nosotros vamos a encontrar que efectivamente aquellos que tengan dobles enlaces generalmente nos va a permitir obtener líquidos, ¿cierto? Mientras tanto, aquellos que sean totalmente saturados van a ser de características sólidas, ¿cierto? Ahí tenemos el ácido palmítico, que es una molécula totalmente saturada, sin dobles enlaces, por lo tanto le cuesta muy poquito apilarse y de esta manera, al igual que pasaba con la celulosa, por ejemplo, o con la queratina, tenemos estructuras sólidas. Mientras tanto que cuando tenemos dobles enlaces, como les cuesta ahí apilarse, genera justamente estructuras líquidas, como es el caso del ácido linoleico, ¿ya? Bien, y para ir ya finalizando, vamos a hablar de los esteroides. Los esteroides son moléculas bien interesantes y son bastante complejas. Generalmente los esteroides tienen función hormonal en los seres vivos, y los esteroides se caracterizan por tener este tipo de estructura. Tienen 4 anillos fusionados, los cuales son denominados como ABCD, y en los cuales van a tener distintos grupos funcionales que van a alterar justamente su función biológica. En esencia, en los seres humanos nosotros vamos a encontrar dos tipos de esteroides, ¿cierto? Aquellos que le vamos a considerar como sexuales y aquellos que conocemos como adrenocorticales. Un esteroide sexual lógicamente va a estar regulando todas las características secundarias sexuales, ¿cierto? Son todas aquellas moléculas que van a conducir a todas estas características secundarias que nosotros observamos durante el periodo de la adolescencia para llegar a la adultez. Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos la testosterona, la androsterona, mientras tanto que también encontramos la estrona y el estradiol. Todas estas moléculas van a estar regulando las características secundarias masculinas como femeninas. Mientras tanto, que dentro de las hormonas adrenocorticales, la verdad es que estos tienen otro tipo de funciones. En general, van a tener dos grandes funciones. O regulan el equilibrio salino de sodio-potasio, ¿cierto? O también pueden regular el control del metabolismo de la glucosa y el control de la inflamación. Por ejemplo, ahí tenemos la aldosterona o la hidrocortisona. La primera se encarga justamente de regular el equilibrio salino, mientras tanto que la segunda regula justamente el metabolismo, ¿cierto? Y estos dos tipos de estructuras, fíjense que presentan estructuras muy similares a lo que habíamos visto de las hormonas con características sexuales, ¿ya? Bien, con esto daríamos por finalizado este tópico, que realmente era un bagaje muy general de biomoléculas, que luego en los próximos cursos ustedes deberían ver a más detalle. Y bueno, cualquier duda que tengan siempre pueden escribirme. Que estén muy bien y mucho éxito para los próximos cursos. Que estén muy bien, saludos.